Buenos días. Espero que la pausa haya sido provechosa, al menos para acabar de concretar algunas cuestiones y acabarnos de conocernos un poco entre todos, que es al fin y al cabo lo que interesa en este tipo de foros. Saboreamos ahora las últimas horas de estas jornadas y lo hacemos con una mesa redonda, en realidad no es ni siquiera redonda, que reúne a todos los ponentes. Yo creo que es casi un acto, diría, orgiástico, ¿no? Que estamos todos aquí para debatir las ideas que han circulado a lo largo de estas horas, de estos 2 días, pero querría sobre todo que aparte de ese momento orgiástico fuese un momento de preguntas, un tiempo especialmente dedicado para vosotros. Lo hemos formulado de esta manera. Recordad que los paneles no tenían su momento de cuestiones, no tenían interacción con vosotros más allá del Twitter, y lo que querríamos ahora es precisamente formular un espacio pues, abierto, colaborativo. Esa es la palabra que ha surgido casi como denominador común a lo largo de estas sesiones, ¿no? Tenemos que colaborar, tenemos que participar y tenemos que incentivar a la participación, y ahora es vuestro turno. Nos gustaría incentivaros a la participación y que nos ayudéis a contribuir a esta reflexión que hemos ido forjando a lo largo de las jornadas. Recuerdo además que estas sesiones se graban, se pasan por streaming, de manera que si queréis contribuir, los que nos estáis viendo a través del Twitter, a preguntar, estaremos pendientes de él y la verdad es que agradeceremos también vuestras aportaciones desde lejos. A menos que haya una pregunta prematura, que alguien quiera romper el hielo ahora mismo, yo me lanzaría con una cuestión un poco general, si queréis, y muy vinculada al papel de los CRAIs, que es precisamente cuáles son las prioridades a la hora de asumir el reto de elaborar MOOCs por parte de los CRAIs. Hemos hablado de una evolución real en el ámbito de la educación. Hemos dicho que los CRAIs deben contribuir a esa evolución y revolución, pero se nos abren muchos frentes. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cuál se os ocurre que es la manera más práctica y más efectiva de comenzar esa revolución? No sé si alguien... ¿No? ¿Sí? A ver si hay algún tuit. Bueno, no sé si... Carlos, por ejemplo. Bueno, gracias. Yo creo que esto es un cambio de cultura en las universidades y entonces un elemento importante es ayudar a los profesores a que hagan este cambio de cultura, es decir, enseñarles de alguna forma las posibilidades de la tecnología, comentarles buenas prácticas de qué es lo que se puede hacer, ayudarles en las licencias, que ya se ha comentado, es un tema muy importante. En definitiva, un poco guiar al profesorado para que se puedan hacer los mejores MOOCs. Voy a dar una respuesta así rápida. Muy bien. Sí, bueno, simplemente comparto totalmente tu opinión y, por ejemplo, en nuestro caso, claramente, los temas de copyright, claramente se han de establecer unas pautas, que es lo que intentábamos compartir ayer, ¿no? Y, sobre todo, pues entonces, estar ya desde el principio al lado de los profesores, porque es mejor prevenir que no después curar, ¿no? Y entonces es mejor que, previamente a que se haga el MOOC, tengamos esa formación al profesor, esas explicaciones necesarias, porque es un tema que es complicado y muchas veces es desconocido. Y entonces es mejor hacer esa labor previa, que luego ya después, cuando el MOOC está montado, es mucho más difícil hacer modificaciones, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo en esa postura. I'm thinking about it more from the instructional technology side. We have to make things easier for faculty because right now, creating a MOOC is a huge undertaking, and as long as it requires that level of effort, only a small number of people are going to be able to do it, both in terms of the faculty having the time and the staff having the time. So we need to look for ways to start making this a more regular thing. An example would be finding ways that do-it-yourself video production can be good enough quality that people can get some small experience in a regular class, learning to produce a 5 or 10-minute video that's going to help them in a regular campus course, so that by the time they say, maybe I will try a MOOC, they're not starting from the very beginning
and feeling the overwhelming sense of creating an enormous project. So I think showing people little ways that they can get started is something that we ought to be able to do. Great, good point. I'm not sure that this is a priority or the most important thing that a librarian can do. But getting back to the issues of copyright and what I was talking about earlier in terms of open access, I think that this is the prime opportunity for us to work with faculty to understand open access and to point them towards open educational resources that all of the MOOC participants would be able to access that would improve the learning experience. And I also think that this is an opportunity for us to help them raise questions about the ownership of their own content, because that might be already resolved here in Spain about who owns the MOOC when it's created, but that has not been resolved in the United States. So from institution to institution, there are still discussions going on about what does it mean to be a MOOC creator, and once a faculty member has created the course, does it really belong to them? And I think that the librarians, in many cases, at least amongst the people that I've talked to, they've been the ones that have raised this issue with the faculty. Do you know whether or not you own your course? So it's another way for us to get engaged in that conversation. Estoy de acuerdo en que los CRAIs deben ser el lugar donde se recoja el conocimiento en las buenas prácticas, ¿no?, a la hora de crear MOOCs en los diferentes ámbitos que se han mencionado en la mesa por el resto de los ponentes, y solo añadir, ¿no?, que faltaría también el considerar siempre una cosa que sabéis todos, ¿no?, la parte psicológica del trato con el profesor a la hora de hacerle ver todas estas buenas prácticas, ¿no?, y siempre buscar un equilibrio entre las maneras de hacer, las personalidades de los diferentes profesores, ¿no?, que en ocasiones queremos hacer por nosotros mismos, sin tener en cuenta algunos aspectos más de conocimiento de buenas prácticas o institucionales, y este aspecto de equilibrio no debe estar siempre presente. Muy bien, es una lluvia de ideas para todos. Insisto, si queréis contribuir, casi haría ahora mismo el efecto que nos han aportado Jennifer y Lynn. Momento pregunta para vosotros. ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien en Twitter? ¿Tampoco? ¿No? ¿Pasamos de pregunta? ¿No? Bueno, no vamos a forzar a nadie. Vamos a ir haciendo y esperemos que os animéis a sumaros a nuestra mesa. Os quería preguntar precisamente, Lynn, has hablado de esa capacidad autodidáctica del profesor a la hora de elaborar sus propios materiales y al mismo tiempo de un registro de calidad, de los mismos. Me gustaría preguntarte por el equilibrio entre los contenidos como material estético y al mismo tiempo los contenidos tal cual, como registro didáctico, ¿no? ¿Es posible ese equilibrio? ¿En qué porcentaje, si se puede cuantificar de alguna manera, se tendrían que encontrar? Okay, that's a very good question. For the faculty at Duke, there simply is no way I can make faculty do anything. That's just not the nature of how we work with faculty. So what I'm trying to do instead is to get really good examples of a lot of different kinds of things and to stress to them, I'm trying to help you look your best. I'm trying to help you make something that's really wonderful. So instead of saying, oh, that looks amateurish, you need to look more professional, which would sound very hostile to a faculty member at Duke, what I need to be able to say, I did this just recently to a faculty member who said, no, I do it all myself, I don't need any help. And I said, well, I found a course at another school in your subject area, and let me show you some of the videos that they're doing. And he looked at them and he said, oh, whoa, the bar is higher than I thought. What would it take to look like that? So that became the entry for me to say, well, you don't have to be just like that, but let's see if we can raise the quality a little bit. Another thing that I think helps is focusing on very short periods of video, other kinds of materials, so that things can be swapped in and out. If you have to recreate a half an hour
video, that feels very daunting. If you have to replace a 5-minute video, that doesn't feel as difficult. So trying to help people create things in a modular way, short things, lots of variety, then we can swap things in and out to improve the quality without it becoming a huge burden to the faculty member. I think that will work. Yeah, I agree actually. Yeah. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Jennifer si crees que es necesario un acondicionamiento físico de los espacios CRAI. En realidad, ya nos has hablado un poquito de todo esto. Cuando me refiero a un acondicionamiento físico, quiero decir concebir el espacio CRAI como un espacio destinado a esa producción. I think that's actually a very good idea. And I believe that probably, given the opportunity, most of the institutions in the United States would like to remodel their libraries to actually create better spaces for both students and faculty to produce content. At this institution, there are some really beautiful rooms where the students can go in and they can film themselves, and they can practice doing presentations. They can create video productions. There's just some really excellent spaces here. And I've seen examples of that at other universities in the United States too. It costs money to do that kind of remodel. It's not just the money to do the remodel and to buy the equipment, it's the cost of maintaining that service. You know, being able to maintain that equipment. And right now, there's a lot of institutions that don't have that ability. But if they can, they definitely should, because that's the kind of spaces students want now. And I think that's the kind of spaces that faculty want as well. Efectivamente, el tema del presupuesto es recurrente cuando se habla de MOOCs. Os quería preguntar justamente, casi la pregunta del millón, ¿no? ¿Se pueden hacer MOOCs a coste cero? No sé si este es el término, pero sí que es cierto que parece que el tema de las MOOCs va de suá con la docencia habitual de las propias universidades y se suma a las labores habituales de los profesores, de la gente que participa contribuyendo a colaborar en los propios MOOCs, de las personas que trabajan en el CRAI, pero todo eso obviamente tiene un coste. No sé cómo se podría equilibrar esta situación. No sé si Carlos La querrías. respuesta es no. La respuesta es no. Y nos vamos todos. Sí, y ya está. Yo creo que efectivamente hay un coste en distintos ámbitos, ¿no? Coste de tiempo del profesor, coste de tiempo de ayudantes, coste de tiempo de personal de administración de servicios que apoyen esto. Yo creo que coste de software, de hardware, de equipamiento, de espacios. Yo creo que hay costes en todos los ámbitos y, por tanto, sin ellos no se pueden hacer MOOCs en condiciones, diría yo. No sé si alguien más. Grant. I don't think the cost can be zero, but I believe the cost can be greatly reduced over time in a number of ways. First of all, as we learn about these processes, as with anything, the cost, we learn how to do things in less time-consuming and less expensive ways. But another thing that I think is going to be really important, I mentioned this before, is the idea of shared development of courses. So we have one course underway that we're doing that will start this summer. We just started it maybe 3 or 4 weeks ago. And the way we're going to be able to produce that so quickly is that the person at my school is going to do 3 weeks worth, and somebody at another school is going to do 3 weeks, and somebody at another school is going to do 3 weeks. So automatically, we've cut our investment down to, 1/3 of the total costs. And the other thing is, by having these be reusable, we have to make sure we understand the cost over a period of time. At my university, if a faculty member completely redesigns a key course at the university, they get funding and support and help for that too. And it takes a huge amount of time. I think if we really look at the cost of creating a MOOC and then the cost over 3 years versus a brand new introductory chemistry course, we might find that they're not as different as we think. Sí, querría explicaros, yo no me acordaba que también había sido ponente en otra vida ayer y que, claro, podía
también hablar de un caso particular que ahora me ha venido a la cabeza. Nosotros estamos ahora mismo haciendo un MOOC que está en marcha. Os hablaba ayer sobre series de televisión básicamente americanas e inglesas. Y para este MOOC conseguimos la sponsorización de algunas editoriales que han publicado libros sobre series de televisión. De manera que quizá esta es una de las soluciones, ¿no? También buscar sponsors, buscar patrocinadores que puedan aligerar la carga de la que hablábamos. Y por otro lado, recordar la iniciativa del gobierno catalán, nos había hablado Davinia de ella, ¿no? La propuesta de la GAUR de subvencionar unos cursos MOOCs. Ahora mismo estamos en un programa llamado 14 MOOC 14, 14 MOOCs subvencionados en 2014, con una dotación económica precisamente para poder elaborar esos materiales de manera un poquito más holgada y también tener un control sobre ellos. Un control me refiero a un estudio sobre ellos, un análisis para esclarecer hacia dónde va la educación online. No sé si Davinia conoces un poquito más. Ahí, por los datos se ven, ¿no? Incluidos los datos del número de participantes, alto número de participantes, de estudiantes que desde España acceden a los cursos ofertados también en Estados Unidos. Entonces se ve que hay necesidades crecientes de educación. Este es un aspecto que también tienen que considerar no solo las universidades, también los gobiernos, ¿no? Hablamos mucho en la mesa anterior sobre las expectativas de las universidades, ¿no? Pero ¿cuáles son las expectativas de los gobiernos para afrontar estas necesidades que se ven crecientes de educación en diferentes ámbitos, ¿no? Y a diferentes niveles? Quizás ellos también los gobiernos deberían, ¿no? Pensar hasta qué punto ellos pueden afrontar la financiación, ¿no? Como se está haciendo en el caso del nivel catalán, de este tipo de oferta formativa. Hablabas precisamente de estas iniciativas de apoyo y de determinados gobiernos que impulsan la educación online, etcétera. Y yo veo una paradoja entre determinadas iniciativas e incluso este deseo de externalización de algunos países. Yo creo que España es precisamente un país que busca mucho esa externalización de la educación, sobre todo a través de sus MOOCs, y de ahí la pregunta esta que os han formulado de nuestros MOOCs deberían ser en español o en inglés, ¿no? Deberíamos externalizarlos. Yo creo que a lo mejor en otros contextos no plantearían esta pregunta. Yo sé que veo una paradoja en eso, ¿no? Tenemos un mercado latinoamericano, se están creando plataformas nacionales, se creó Myriada, se ha creado FAN o FUN, la Numérique, ¿no? La francesa, Future Learn, la alemana Iversity. Hay varias plataformas nacionales, pero al mismo tiempo tenemos esa vocación paradójica de externalizar, y hay esos apoyos por ahí en medio que no se sabe si son regionales o van en esa línea. Es una reflexión un poco ahora mismo desordenada, pero me gustaría preguntaros cómo veis esta paradoja, esta relación entre lo local y la formación más de proximidad y esa idea, esa voluntad de llegar más allá a otros países, incluso a través de otras lenguas. Sí, yo creo que depende mucho del objetivo y del tema que se trate, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, o sea, hispanoparlantes habrá unos 500 millones en el mundo, angloparlantes como primer idioma quizá no muchos más, pero como segundo idioma muchísimos más, quizá alrededor de 1.500 millones de angloparlantes como primer o segundo idioma, ¿no? Con lo cual es una relación de 1 a 3, digamos, ¿no? Entonces, si queremos llegar a más gente, pues lo lógico es hacerlo en inglés. Pero también la oferta en inglés es mucho mayor y quizás, digamos, en instituciones españolas pues tengan ahí una oportunidad de poderse dirigir al mercado latinoamericano. Por tanto, yo diría que no está claro. Hay ciertas ventajas de hacerlo en español, ciertas ventajas de hacerlo en inglés, y va a depender mucho del objetivo concreto que se persiga al hacer ese determinado MOOC, del tema que se quiera cubrir. Una opción, como ha habido algún caso, ¿no?, es hacerlo bilingüe en los 2 idiomas, ¿no? Pero eso es el doble de esfuerzo, o casi el doble de esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que no es una decisión clara. Es decir, que ambas decisiones pues, pueden ser válidas dependiendo del objetivo concreto y del tema concreto que se trate. No sé cómo lo veis los demás.
planteado esta cuestión. Imagino que la situación norteamericana es diferente, ¿no? No existe esta dualidad, vosotros lo lanzáis en inglés ya con esa idea de internacionalización. Para nosotros es una cuestión de base. De hecho, antes ha salido todo el tema de las traducciones, y yo creo que es un elemento que no deberíamos dejar pasar. Hemos hablado del CRAI y de las diferentes funciones, incluso de los diferentes perfiles que pueden contribuir a mejorar las prácticas de cara a la educación online. Y el tema de las traducciones, que no dependería inicialmente del CRAI, para mí me parece relevante. Nosotros, os explico nuestra experiencia, tenemos un equipo de traducción, de hecho son estudiantes en prácticas, realizando traducciones, no solo para nuestros MOOCs, sino también para Coursera. Coursera, como ha apuntado antes Lynn, tiene un programa también de traducción. La Universidad de Pompeu Fabra contribuye en él, es partner en este sentido, y me parecía que era una idea que no deberíamos dejar escapar en estas sesiones, sobre todo si estáis pensando un poquito cómo diseñar vuestras unidades para la creación de MOOCs, etc. En relación al tema del idioma, justamente te miro a ti, Silvia, que estabas callada hasta ahora por una cuestión también de temática, digamos, pero ayer justamente estuvimos hablando de los derechos que hay en cuestiones relativas a la traducción, al uso del idioma. En muchos casos se trabaja con textos fundamentalmente literarios que son incomprensibles para algunos estudiantes, con lo cual o bien existe la posibilidad de dejar aquellos textos tal cual, entendiendo que ese texto literario forma parte de un ejercicio estético, lírico, lo que sea, y ya está, pero perdemos la comprensión, y la otra opción es traducirlos. Ahí nos encontramos con un problema, ¿no? No sé si nos puedes aclarar. Bueno, sí, porque puede ser que se haya cedido los derechos de esa obra original, la traducción, a un editor, por ejemplo, determinado, y tenga determinados derechos. Se ha de mirar realmente si podemos traducir o se han cedido esos derechos para una traducción, que en este caso no será una publicación en papel, que será una cosa, será comunicación pública. Pero muchas veces cuando ceden derechos de traducción también están cediendo para comunicación pública, tal. Entonces es una cuestión que nos hemos de mirar en el caso concreto, en los textos que sean, si realmente tenemos la libertad para poderlos traducir o ya se han cedido esos derechos. No es tan sencillo, como siempre. Realmente es un tema complejo. Nosotros nos hemos encontrado, y ya Silvia lo puede testificar, y de hecho, en realidad un poco continuando con esta línea, sí que te quería comentar sobre la posibilidad de dejar los contenidos abiertos, una vez que están ya acabados, dejarlos con una licencia Creative Commons o una opción quizá más conservadora, pero menos arriesgada de cara a un uso futuro. No sé si... no sé un poco cuál es tu punto de vista sobre esa cuestión. Quizás completo la pregunta con cosas que se están discutiendo en el, sí, en te el lo agradezco Twitter. Porque estoy, no, es justamente en esta línea, hay discusión por varias personas en el Twitter sobre el tema del uso de los recursos educativos abiertos creados por otros en los propios MOOC, e incluso en la creación de cursos completos basados en la reutilización de recursos abiertos de diferentes proveedores, por así decir. Y también hay discusión sobre el papel que pueden jugar los recursos abiertos creados por los propios estudiantes, incluso dentro de un MOOC, como su posible utilización en otros MOOC. Muchas preguntas. Bueno, la reutilización siempre se basa en lo mismo, como lo que hablábamos ayer. ¿Quién es el titular de estos derechos, ¿no? Entonces, los materiales que genere la propia universidad, bueno, es lo que planteabas, se ha de plantear, entonces, qué uso queremos dar a la sociedad. Si nos interesa, pues, poner una licencia Creative Commons lo más abierta posible, por ejemplo, que incluso permita un uso comercial, pero realmente eso tiene que ser una opción que analice la propia institución si le interesa que esto se pueda reutilizar con cualquier uso, o decir sí, cualquier uso, pero restringimos el uso comercial,
etc, etc. Claro, los materiales que utilizamos de terceros hemos de mirar realmente si estos también están abiertos o no están abiertos, pero eso ya no está en nuestras manos, está realmente en las manos del propio titular. Esto es así. Y creo que me falta una de las sobre cuestiones. los materiales creados por Por propios los alumnos. estudiantes. Eso también es muy interesante. Por ejemplo, el estatuto que nosotros tenemos en España de los estudiantes establece que los materiales de los propios estudiantes, siempre que sean originales, creación intelectual, como cualquier otro, los derechos les pertenecen a los estudiantes. Por tanto, en este caso estaríamos en lo mismo, porque no es un material creado por el profesor, no es un material creado por la universidad, sino que es un material propio. Por tanto, la explotación, en principio, les pertenecería a ellos. Yo ahora no te sé decir de memoria con las condiciones cuando te registras en una plataforma, pero yo creo que en ningún momento se les está cediendo lo que hacen los estudiantes. Creo que no hay una cesión de derechos a la plataforma. Yo creo recordar que depende de la plataforma. Sí, en concreto en FutureLearn, cuando un estudiante se registra, cede sus derechos. Todos los comentarios que hace son abiertos. Porque en FutureLearn lo han hecho así, Sí, pero en otras no. No me refiero que sean abiertos, que lo puedas, más que nada que los derechos están cedidos o no. Están cedidos. De acuerdo. Sí, lo cual yo estaba pensando exactamente lo mismo. Es tan fácil como si yo me matriculo en un curso abierto, online, masivo y gratuito, es lógico que los materiales que se generan en el curso por parte del alumno estén dentro también de las mismas condiciones de acceso. Quiero decir que es exclusivamente tan fácil como en la ficha de registro Sí, pero colocar la opción de cesión de derechos. Sí, pero tú puedes hacer, como pasa normalmente cuando publicas, tú puedes hacer una cesión en exclusiva o no en exclusiva. Claro, es decir, claro, por ejemplo, los repositorios que hacemos, decimos, por favor, o sea, pedimos que nos cedan los derechos, pero en no exclusividad. Eso permite al autor utilizar aquella obra en otros ámbitos. Entonces, con los materiales de los estudiantes se podría hacer exactamente lo mismo, hacer una cesión, pero no en exclusiva, de manera que al propio estudiante se le permita reaprovechar esos materiales. Ya digo, yo como no conozco bien las condiciones de registro, no sé decir ahora si resulta que en todas las plataformas es mayoritario la cesión o no lo es. La verdad es que no lo sé decir. Que yo sepa solo en FutureLearn, los estudiantes ceden los... Y luego los contenidos, depende de las universidades, ¿no? Por ejemplo, en edX, por lo que sé, la Universidad Tecnológica de Delft es la única que los contenidos, los MOOCs que hace, son realmente abiertos, no solamente en cuanto a gratuitos, en cuanto a acceso libre, sino que son Open Education Resources, en el caso de Delft, pero otras universidades no. Aun en la misma plataforma puede haber diferencias ahí de unas universidades a otras. De hecho, en Twitter hay algunas aportaciones en el sentido que estabais comentando, ¿no? Es decir, que los alumnos tengan activa la posibilidad de ceder directamente a esos derechos cuando ellos crean materiales, y después algunos de los tweets iban más en la dirección de que realmente tendría que haber un chequeo y un análisis un poco más detallado, ¿no? de cada plataforma a la hora de evaluar cuáles son las condiciones de las aportaciones que se están haciendo. Esto me remite a una cuestión de nuevo recurrente, que es la de qué hacemos con el Big Data, ¿no? ¿Qué hacemos con toda la información? A lo mejor Jennifer, que en este sentido tiene cierta experiencia. Well, I do think that this is a role for libraries, just like data management in other ways has been a role for libraries. I think that one of the things that Lynn and I have talked about in the past is the problems with having multiple platforms come up is that you can't then cross-analyze the data that are gathered in those different platforms. So it is, there's a lot of really valuable information out there, but if people are gathering that information in different ways, if they're asking different questions, if they're storing the information using different variables, if they're storing information in different file formats, and if the information is only accessible to people who are using that platform, then how are you really getting a big picture of what's happening in the MOOC environment? So it probably would be better if there wasn't such a proliferation of different platforms happening all over the world, because in a way we're limiting
our ability to do really good research in the future. In terms of in terms of what's happening with the data at the different platforms, I think that we're just in the fledgling stages of understanding how that's going to be gathered, what exactly is going to be gathered, and where it's going to be stored. And I think, Harvard, in edX, HarvardX is very, very interested in this. They got into this whole MOOC environment in the beginning in order to do research on how students learn. So I think that they're investigating this question. ¿A quién compete realmente todo ese proceso de documentación, de repositorio, de captación de datos? Tengo a veces la impresión de que estamos casi repitiendo funciones o queremos repetir funciones, ¿no? Hay algunas que las están ocupando las propias plataformas y otras que las querríamos asumir nosotros, en tanto que ofrecemos ese MOOC y que somos la institución generadora y creadora del MOOC. No sé qué os parece, quién debería asumir esa responsabilidad de recaudar toda esa información. Yes, of course. The question of who should be responsible is one where I think each university has to figure out what they can contribute and what role they want to do. For example, at Duke, we're very interested in doing certain kinds of research, but we do not have an education school. So some of the kinds of questions about learning that a group like HarvardX is asking, we don't have those kinds of researchers as much at Duke. I can only speak for Coursera, but they have a policy that they will make their data available to each school. So you own your own data that's collected about your courses. But what they've pointed out is they're willing to give us data from other schools as well if those other schools agree. And they don't really see it as their job to go brokering those arrangements. And so this is another challenge. Would we be willing to give Duke data to Berkeley and have Berkeley give their data to us as a researcher? Of course, you would like to have that. But the students who have agreed to have their data collected and used in certain ways for edX, that wouldn't necessarily apply to Coursera students and vice versa. And even though the data are big data, some of the identification issues are a little bit, it's easier to identify students than you might think in some ways. And so we have to resolve these issues of privacy and control over student data. And some institutions are not necessarily all that excited about sharing their data. Suppose you found out that your courses were rated lower than courses from another school. Do you want that information made public or not? So it sounds good. Let's all share the data. Let's have this massive data set. But it's tricky. Yeah, it is, yeah. ¿Qué más? No sé si Carlos querías comentar algo más. El tema de los Big Data, al que hice referencia también en mi presentación. En el fondo todavía esto es más una promesa que una realidad. Es decir, que en la actualidad hay pocas grandes, importantes experiencias de éxito por las que, utilizando analítica de aprendizaje, se pueda haber tenido un impacto grande en cómo se enseña y cómo se aprende. Yo creo que estamos en los inicios. Para mí, la plataforma que tiene mejor analítica ahora mismo es Khan Academy. Tiene una analítica muy detallada, muy perfecta. edX, Coursera, yo creo que todavía les queda mucho por hacer. edX, que lo conozco un poco más, están reescribiendo, digamos, el módulo de Insights y están replanteándose qué datos obtener. Ahora mismo los datos que se obtienen tampoco son excesivamente detallados, a pesar de que de cada curso creo que se colectan, en el caso de edX, 6 gigabytes de información, en el caso de Coursera unos 2 gigabytes. Pero todavía hay información poco detallada, en el sentido, por ejemplo, que no se captura lo que ha contestado un estudiante concreto, cuánto ha tardado en luego responder correctamente. Es decir, todavía la información que se captura es todavía muy burda, ¿no? En el caso de Khan Academy sí hay información mucho más detallada de quién responde qué, después de haber visto qué otra cosa y cuánto tarda en corregir.
yo creo que estamos en los principios de una posible gran explosión. Tampoco es tan fácil, digamos, obtener conclusiones muy importantes que afecten al diseño del curso. Es decir, que realmente el objetivo es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero bueno, yo creo que pequeñas conclusiones se pueden tener, como las que presenté, ¿no? Digo, a los hispanoparlantes, si se retrasa el género neutro, pues se aprenden mejor, ¿no? De ese tipo de cosas, yo creo que son pequeños detalles que nos están enseñando cómo se aprende mejor, pero todavía es algo por demostrar, que realmente en el campo de la educación el Big Data va a tener un impacto grande. Simplemente, bueno, como ya adelantabas, Dean, hay todo el problema, la dificultad de lo que es la privacidad, el trato de los datos, porque, claro, se le ha de informar, igual que pasa ahora con todos los servicios que se pueden aplicar desde el móvil. La persona tiene que saber, la persona que se matricula, qué datos van a ser captados y qué utilidad se le van a dar, ¿no? Y sobre todo aquí en Europa estamos muy preocupados, tenemos unas leyes, una legislación muy protectora, y entonces es un tema que también se ha de trabajar y se ha de ver entonces cómo se canalizan estos dos intereses. Y que depende de cada país, ¿no? Al mismo tiempo, como dijiste ayer. Sí. Iba a pedir a Eva Méndez que se persone en la sala. No, porque más que nada, disculpa si te pongo en un compromiso, pero nos hablas de interoperabilidad de la información. Bueno, me gustaría, al menos particularmente, que nos aclarases un poco a qué te refieres con eso. Prometo no quedarme con todo el tiempo que queda. No, hombre. Esa es una pregunta que estoy circulando de alguien que nos sigue desde Ecuador, No Piedra, que está en el... Nelson Piedra, que es una persona que está todo el rato, la que estoy discutiendo con él, y además es más friki que yo, porque yo estoy tuiteando, pero estoy aquí. Él está siguiendo solamente el Twitter, le he mandado el enlace del streaming, y por eso su pregunta o este debate lo estaba postergando un poquito para que se pueda conectar. Si os parece, podemos hablar del Open Data. Claro, él está hablando de la necesidad de que haya los datos no solamente capturados por una plataforma, sino que haya un agregador de datos abiertos, que Coursera, edX, cualquier otra plataforma pudieran tener un repositorio abierto de Open Data para poder estudiar todo esto de una forma realmente Big Data. Pero bueno, si queréis podemos retomar el debate para cuando él se conecte y pueda interactuar. Perfecto. Sí. Yo tenía otras 2 o 3 preguntas Fantástico. que he anunciado y que en vez de tuitearlas, pues voy a hacerlo en persona, que siempre es mucho más creativo que 140 caracteres. Una de ellas la he hecho varias veces, la ha retuiteado la gente, pero aquí Review presente en la sala la está obviando. Creo que es una pregunta de grandísimo calado para el colectivo en el que estamos hablando. Es si debemos, si podemos, si queremos crear un repositorio de objetos educativos abiertos que permitan caracterizar los objetos digitales educativos, que es como se llaman en el Ministerio de Educación de este país, o los Learning Objects, como se llaman en Estados Unidos. Podemos hacer un repositorio que permita reutilizar y buscar nuevos recursos para alimentar nuestros MOOCs. Esto me recuerda a una mesa redonda que organizamos en la Open Education Week este año en la Carlos III de OER a MOOCs y de MOOCs a OER. O sea, cómo era la relación que podemos hacer de los recursos educativos abiertos para convertirlos o reutilizarlos en los MOOCs y cómo los MOOCs pueden realimentar un repositorio. Yo creo que quizás esto está en el tejado de Review, es importante que al menos lo planteemos. Creo que es una pregunta que puede abundar cualquiera de la sala. De hecho, existe a nivel nacional un repositorio de objetos digitales educativos en primaria y secundaria que se llama Grega y que ahora mismo está creando una capa semántica también con Open Data. Creo que queda mucho más por hacer en la educación superior. Esto es un debate. ¡Ay! El micrófono a esa señora adelante. Gracias, Eva. Te agradezco mucho. Eva, te quería comentar y a toda la sala que a nivel catalán, a nivel del consorcio de bibliotecas de aquí Cataluña, llevamos ya hace tiempo en marcha con el repositorio del MDX, que son materiales docentes en xarxa, que es en red. Y entonces cada universidad tiene su propia oportunidad de poner, diríamos, todos los materiales en abierto, a pesar de que es una excepción este repositorio respecto a los demás que tenemos operativos, que es la posibilidad de hacerlo abierto a todo el mundo o abierto a la propia comunidad de la universidad. O sea, es el único que tiene esta doble posibilidad, pero
de haberlo lo hay. O sea, que existe este repositorio de materiales docentes. Yo quería añadir una pregunta muy diferente de la que no sé si estoy. Yo quería preguntar qué incentivos se están dando a los profesores en Estados Unidos para elaborar los MOOCs. Es decir, ¿tienen incentivos económicos o rebaja de docencia o nada? O sea, y me gustaría saber que estas dos universidades tan prestigiosas, ¿no?, como es la de Duke y la de Berkeley, qué política siguen a la hora de elaborar los MOOCs. Y después, pues en la Carlos III sí también hay una política. Después ya los representantes de la Pompeu ya lo podrán decir. Pero sí que me gustaría saber, ya que hay esta gran cantidad de materiales, es cómo se han realizado, a base de qué incentivos al profesorado. Gracias. Well, I can speak to what's happening at Berkeley, but the first thing I want to say is I want to respond to that question about whether or not we should have repositories for open educational resources, and the answer is yes, we should, and librarians should be involved in them. And as I mentioned before, I think that we have a real role in developing good metadata schemes to make sure that the items are identified very well so that they can then be extracted. I think that librarians have a role in guaranteeing the quality of items that are added to an institutional repository, because that's one of the problems right now, is that there's actually a lot of repositories out there, but the quality of the items are not all equal. And I also wanted to point out, I mentioned earlier Jorum. It's jorum.ac.uk, and that is a repository that has been established in the UK, I think just within the last couple of years, that is growing. And I think that would be a worthwhile resource for you to look at. In terms of how faculty are given incentives, I don't know if the first faculty who developed MOOCs at Berkeley, whether or not they were given incentives. I have a feeling that they may have done it because they were just really interested. But since then, it is true that the university has established a program where it's basically sending out a call, asking whether or not faculty are interested, and then offering them to give them a certain amount of money in helping them develop these MOOCs. And I wish I could remember how much it was. I don't remember. All I remember is looking at it and thinking, they don't offer librarians this, for us to get involved. But anyway, we could use the extra money. I can respond for Duke. Faculty who create a MOOC at Duke do not get any course credit for doing that, so they still have to teach all their regular course load. This is the equivalent of an extra project. The first time they develop the course, they get a $10,000 deposit to a discretionary account, so you can use it for travel and research and things like that. And then they also get a dedicated team of people to help them in creating it. And then the way the finances work is if, and this hasn't happened yet, but if the MOOC recovers a certain amount of money, the amount of money that we paid directly to the faculty plus another amount of money that we consider part of the direct costs of producing it, the university gets all of that money back, and then after that, we would split any revenue 50% to the faculty, 50% to the university. It's been very interesting this past year, though. We also do a call for proposals, and based on the amount of money we have, say we can support X number of courses. This year, for the faculty whose courses were not chosen, we didn't have enough to do that. Many of them came back and said, well, I'll do it for free then, because I'm so eager to have my course out there, or I've heard that I have a rival at another university and he's going to create this course. If I don't get my course up first, they seem to think that's very important. So we're trying now at what we're calling a shared support model, where we say, all right, we won't give you any funding, and we don't have staff to give you the full team, but we will help you with pedagogy. If you provide a
technology person and a content helper to work with you. And if you agree to let us do some quality review and some consulting, then we will let you go ahead and put the course up on the platform. Right now, we control that because of the reputational issues. We don't make it widely open to anybody. That's going to be hard to enforce over time. I think it's going to be harder and harder to say to a faculty member, you can't put your course up there, especially if they say, I'm not asking you for anything. So we're going to have to think about that over time. I think it's going to be less about incentives and more about how do we ensure some quality control, but opening things up much more broadly. So I looked it up on the web, and it looks like the awards that are given are $75,000. But it, from what I can tell, just browsing through the FAQ. Don't tell the Duke faculty. Yeah, well, it sounds like that covers, that has to cover the entire production costs. So that's paying for the video production. If they hire TAs, that's got to pay their salary and their benefits. And it covers research costs. So I guess if they produce the MOOC practically for free, they get to keep the $75,000 for themselves. I don't know. But there is a long list of things that the funds can be used for in here. Yeah. No sé, Carlos, si vosotros habíais pensado en algún tipo de incentivo. Sí, sí, nosotros tenemos ya, digamos, lanzamos una convocatoria para los 4 MOOCs que vamos a lanzar en edX, ya los hemos decidido. Y en esa convocatoria pues se promete y se cumple que a los departamentos se les da fondos adicionales para cubrir una reducción de docencia del equipo docente de 24 ECTS, o sea, digamos que luego ahí se lo reparten entre ellos si son 2 o 3 o 4 internamente como quiera en cada departamento. Y luego tenemos también fondos adicionales pues, para ayudar en la producción, además del equipamiento y personal propio, pues para producir los vídeos de introducción externamente, que eso se paga también con fondos de la universidad. Es decir, tenemos por una parte para el departamento unos fondos que se les entregan y por otra parte otros fondos que se gestionan de forma centralizada, ¿no? De apoyo. Es interesante el modelo, también incluso lo podemos intentar extrapolar y aplicar a otras universidades. En nuestro caso no disponemos de reducción, no disponemos de presupuesto, no disponemos de nada ahora mismo, disponemos de buenas intenciones y de muchas horas de trabajo. Nuestra idea, precisamente este es uno de los temas de debate en este momento en el equipo de rectorado, es cómo incentivar a los profesores y cómo conseguir pues, un cierto presupuesto para las producciones, porque a pesar de esas subvenciones del gobierno catalán, bueno, vamos justos si queremos contribuir a dar un número de MOOCs un poco considerable, ¿no? Que no ¿Qué sea hacéis con ese dinero que reciben en el Generalitat? O sea, digamos, los 14 del 14, ¿los fondos que se reciben, os lo quedáis vosotros, el rectorado, o pasan al equipo docente? Ahora mismo no hay ningún canon tampoco aplicado sobre esos dineros percibidos, con lo cual el profesor que recibe el dinero lo distribuye en diferentes partidas, generalmente lo destina a la producción y a desarrollar materiales derivados del MOOC. Básicamente es eso. Los dos que han sido subvencionados, los que estamos haciendo ahora, han tenido una repartición desigual entre ellos, digamos. Uno ha puesto más dinero quizá en la producción y el otro más en aspectos de investigación alrededor del propio curso. Un poco, yo creo que estas cosas a veces sirven como ideas para otras universidades, ¿no? Y sirven un poco de apoyo a todo esto. Quería cambiar radicalmente de asunto. Os quería hablar del abandono, del gran abandono de los MOOCs, y os quería preguntar si creéis que hay alguna manera de mitigarlo, o incluso si es conveniente mitigarlo, ¿no? Quizá ese no sea un tema importante, no sea trascendente a la hora de valorar el funcionamiento de un MOOC. No sé qué pensáis. Yo creo que el abandono no es necesariamente malo, para empezar, ¿no? O sea, que no tenemos que intentar mitigarlo porque sea algo malo, ¿no?
recuerdo un dato de edX que salió Ananda Garbal en un programa de televisión en Estados Unidos, y después de esa intervención en un programa pues, muy visto, pues aumentó el número de registros. Y lo que vieron es que a lo mejor el número de registros aumentó al doble en esa semana, ¿no? Y el número de estudiantes que abandonaron fue 2/3. O sea, digamos que ahí se consiguió aumentar el número de registros, pero no tanto, no en la misma medida los alumnos que acababan adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿eso es algo bueno o algo malo? Porque claro, si nos fijamos en el abandono nada más, pues es algo bueno porque abandonaron porcentualmente más. Pero es algo bueno porque, claro, se registraron muchísimos más y en número acabaron mucho más. Por tanto, a veces aumentar, digamos, la amplitud de estudiantes, a pesar de que el abandono aumente también, pues no es nada malo. Por lo tanto, hay que verlo todo de forma muy relativa, ¿no? Es decir, que no, cuando entro en una librería a comprar un libro, a lo mejor cojo el libro y lo dejo otra vez en la estantería. ¿Eso es algo malo? Es decir, eso lo cuento como abandono, porque en definitiva entrar en un MOOC y luego no hacerlo es lo que llamamos abandonar, ¿no? Pero si cojo un libro, lo miro la tapa, el índice y lo dejo otra vez, eso lo pongo en la contabilidad de aquellos que han visto el libro y no lo han comprado. Bueno, pues no es nada negativo, que digamos que haya muchas personas que vean ese libro en la estantería y que, bueno, pues algunos lo comprarán y otros no. Por tanto, yo lo trataría esto con mucho cuidado. No diría que el abandono es necesariamente malo, lo cual no quiere decir que pues, se tomen medidas para aquel que a lo mejor está a punto de abandonar, pues no abandone, ¿no? Con medidas como que los vídeos sean más cortos, que los cursos sean más cortos, que la carga no sea muy alta, es decir, que se haga un poquito más llevadero el poder seguir un MOOC. David, tú que has analizado todos estos datos sobre abandono, etcétera. Sobre abandono y audiencia no hemos analizado todavía datos. Lo queremos hacer, pero las fuentes son parciales. Sí. Pero bueno, en mi línea de pensamiento es parecida, ¿no? a la que se está discutiendo en la mesa. Ahí hemos visto, ¿no? con los datos que nos presentaban en las charlas anteriores, que las motivaciones son múltiples, las motivaciones a la hora de elegir registrarse y cursar un MOOC, y por tanto los efectos que después se pueden observar a la hora de interactuar con el MOOC pues son muy diversos, ¿no? Y responden a estas motivaciones. Hay personas que nada más visitan parte del contenido, otros que incluso saltan directamente a la evaluación porque lo que les interesa es acabar y tener la certificación. Entonces, y también a lo mejor ese puede ser un efecto negativo, ¿no? Que se haya intentado hacer la evaluación sin más, sin haber disfrutado de los contenidos. Por tanto, creo que también hay que mirar desde diferentes perspectivas el tema del abandono, ¿no? Y tratar de entender hasta qué punto el propio diseño del curso a nivel instruccional y el propio diseño de los materiales, como mencionaba Carlos, puede tener algún efecto positivo en minimizar ese abandono, ¿no? I think I've already said that personally I don't think that dropouts matter that much. What I think is really important is for us to find a way to find out why people are dropping out. You at the end of a course, when someone's completed it, you can do an exit survey and ask them, you know, what did you get out of this? What was the experience like? But it's not always easy to follow up with people who just disappear. And if there was a way to do that, if emails were being collected and you could send out a survey and say, we see that you haven't accessed the course in 3 weeks. Can you tell us whether or not you're going to continue? Can you tell us if there's a reason why this course isn't working for you? Then if we're able actually to identify some serious problems with the course, then I think that there could be ways that we could mediate it. But until we know why people are leaving, I'm not sure that we should really worry about just the dropout number as a measure. Yeah. Just one thing related to that. To the extent that we have been able to capture information from people who dropped out, and this is true across Coursera in general, I suspect with all of them, the number one reason people give is they just ran out of time. They ran out of time, or there was some their child got sick, they had a new project at work. Almost none of them say it has anything to do with the course itself.
And so part of what we need to figure out is, it goes back to the audience, if you're a full-time employee and you've got young children and you're trying to take a course at night, it's almost inevitable that something is going to go wrong. So then the question is, do you change the course structure to be much shorter to make it easier to complete or easier to repeat just the section that you did badly? Do you make the course self-paced? So you say, I ran into a problem in week 4, but 3 or 4 weeks from now, I'll pick it up and finish. These are the kinds of things that we're going to have to figure out in the future. And if the population is going to continue to be people who are already enrolled in school and already working, then I think we would have to change courses in a very different way from whether we're targeting people who are mostly full-time students, which is not the group right now. Pero entonces, ¿en qué lugar queda el certificado? Es decir, si no nos preocupa excesivamente, y de hecho es algo que yo comparto, no nos tendría que preocupar especialmente el abandono, estoy muy de acuerdo con sobre todo lo que has comentado, Carlos, pero retomo la pregunta, entonces, ¿hasta qué punto tiene relieve el certificado o la preocupación para que la gente que empieza el curso pues lo acabe con garantías de haber adquirido los conocimientos fundamentales como para desarrollarse en ese ámbito concreto? No sé si quieres tú mismo o cualquiera de los que... Bueno, el certificado, no entiendo muy bien la pregunta, porque ¿a qué te refieres? ¿La importancia o el valor del certificado? El valor, sí, en términos de valor, exacto. Bueno, el valor del certificado será en última instancia lo que los demás lo quieran valorar. Es decir, las empresas lo valorarán más o menos y por tanto adquirirían más o menos valor. En la actualidad yo creo que todavía no tiene mucho valor, pero eso puede cambiar con el tiempo. Por eso, competencias específicas que estén, digamos, autenticadas, que tengamos la seguridad de que la persona que ha hecho el examen pues es esa persona, pues puede adquirir, por tanto, el certificado con el tiempo cada vez más y más valor. Eso es el valor, digamos, para el estudiante, el valor para la institución, pues una manera de monetizar también todo el esfuerzo. Por tanto, también tiene un valor no despreciable, ¿no? Y en ese sentido, pues también, es decir, yo decía que no es importante o no debemos dar excesiva importancia al abandono, lo cual no quiere decir que debamos intentar reducirlo desde las formas que podamos, ¿no? Precisamente pues para recuperar la inversión, dar valor al certificado y que eso, digamos, tenga una entidad en sí mismo. ¿Es viable una especie de homologación de esos títulos a un nivel? Yo creo que estamos lejos todavía, ¿no? Pero bueno, ya veremos, el camino es largo y el futuro, aunque ha empezado hoy, ¿no? Según nos hemos enterado, pues todavía hay mucho por andar. De hecho, hace relativamente poco se celebraron unas jornadas de Coursera y en ellas se exponían algunos casos de personas a las que les había cambiado la vida realizando algunos MOOCs, les había cambiado la vida laboralmente. Eran casos sobre todo norteamericanos y yo no sé si vosotras, pienso en Lynn y en Jennifer, tenéis esta percepción, ¿no? De que los MOOCs sí que están cambiando un poco las posibilidades laborales de la gente que los está cursando, ¿no? Well, one thing that has happened within the last year is that the company Yahoo has said that they will reimburse employees who get the certificate. The certificate costs about $45, $49. So a couple of things are interesting. We already know that if people pay for the verified certificate track, the completion rate goes up substantially. It's in our courses, anyone who pays for the certificate, the completion rates in there are anywhere from 65 to 85%. So just paying $45 as opposed to paying nothing is the biggest course improvement you can make, is to charge $45. But as companies start to say, I'll reimburse you for that, that's a signal that they find it valuable. Are they giving them a raise? I don't know. There's some anecdotal things where students say they got a raise. But as we get feedback from people about what the value is to them,
Some students have said, it helped me choose my major in college. Now I know what I want to major in. Or I've decided to change careers, or things like that. If that became prominent, then that would be a value to people. But as long as there is absolutely no barrier to getting into a course and absolutely no barrier to leaving, the dropout rate is going to be impossible to address. I had a faculty member at Duke who, in a faculty meeting when this came up, he said, well, look, if any student at our regular university could sign up for any course at Duke without paying any money and not having any grade penalty if they didn't finish the course, how do we know 90% of them wouldn't drop out of our Duke courses? We don't. So it's a multifaceted problem. Yeah, I think that's very true. At Berkeley, usually the first week of classes, students can basically go to any class they want and sit in on it and determine whether or not it's a class that they want to stay in. A lot of them go to a lot of different classes and decide not to stay. It's not necessarily a reflection on the course. It could be just a reflection on their particular interest or whether or not their friends are in the class with them. I mean, it could be lots of different reasons. I have not been involved enough with the students in the production of MOOCs to know whether or not it's had like a life-changing experience for anybody, but I can imagine that there are a lot of opportunities, like using it to help discover a field that you want to study. The idea is, as I said earlier, about the millennial generation right now being underemployed. I think a lot of people graduate with a 4-year degree and end up working at McDonald's, and then, can use MOOCs to actually explore areas where they may develop new skills and get better jobs, or that they are working at a company that doesn't have a very good professional development program, and they can use MOOCs to gain new skills that will help them get promoted within their organization. So I think it has a lot of potential. I just don't know personally of a lot of cases of that. Os quería preguntar sobre el futuro de los cursos personalizados. Habíamos hablado de los SPOCs, habían salido diferentes variantes, sobre todo, Carlos, habías expuesto ayer unas consideraciones en esa línea. No sé si ahora, justamente que estábamos hablando de esa evolución de la formación personal y si nos podía cambiar la vida laboral e incluso los currículums, quizá los cursos más personalizados pueden facilitar este tipo de acreditación laboral de cara a un futuro. Bueno, yo cuando hablaba de los SPOCs, de los Small Private Online Courses, me refería a la docencia presencial que hacemos en las universidades, ¿no? Es decir, que cómo podía afectar estas tecnologías a la docencia o la forma de impartir docencia, ¿no? Es decir, que no tanto pizarra, no tanto PowerPoint, sino por qué no utilizar siempre la mejor tecnología disponible en cada momento para enseñar y que el alumno pueda aprender mejor, ¿no? En ese sentido iba mi reflexión, ¿no? Que quizás la pizarra pues ya la conocemos bien, pero hay otros métodos que nos ayudan a enseñar mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, la realimentación inmediata es muy importante. Es decir, que no esperar que estemos de un cuatrimestre enseñando y luego comprobamos en el examen que el alumno lo comprueba y nosotros los profesores lo comprobamos que no se ha enterado de nada, ¿no? Es decir, que tiene que haber una realimentación inmediata, cada vez que se explica algo, pues una profundización, una asimilación de esos contenidos. Y para esa realimentación inmediata, pues estas tecnologías son muy útiles, ¿no? En ese sentido era lo que pasa, no sé si vas tú por otro sitio. En realidad, quizá me refería más a experiencias. Es cierto que este término o este concepto de la presencialidad dentro de ese tipo de cursos, pero hay algunas experiencias también de no presencialidad en estos cursos. Y ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza uno del Goethe Institut, justamente para aprender alemán, y el instructor lanzando sus propios vídeos a la gente que se apunta a él casi de manera personalizada, haciendo algunas correcciones, etcétera, ¿no? Quizá en ese sentido sí que me parecía que se podría trabajar más en las habilidades y las competencias del propio estudiante e incluso validar mejor su currículum y su trayectoria dentro del curso, ¿no? Sí. Yo la presentación
es una historia muy antigua ya, ¿no? Y que todavía no está bien resuelta. Está relacionado con lo anterior, la analítica del aprendizaje, ¿no? Saber realmente el estudiante cómo ha aprendido, de dónde tiene sus problemas para incidir en ello y ofrecerle los contenidos precisamente que le resuelven esas dudas, ¿no? Hay muchísimos proyectos de la Unión Europea, por ejemplo, durante muchos años, ¿no? que se han dedicado a esto, a la personalización, el 7º programa marco, 6º programa marco, que se han dedicado a eso. Yo he estado en algunos como revisor y tal, pero no han tenido, digamos, unas respuestas impactantes, ¿no? Yo creo que todavía la mente es la gran desconocida, ¿no? Cómo aprendemos y cómo entendemos las cosas es algo todavía muy misterioso, ¿no? Encontrar ahí respuestas tecnológicas que ayuden a motivar más, a explicar las cosas mejor, a eliminar las misconceptions, como se dice en español, misconception. Las misconceptions. Es decir, resolver eso todavía no es algo que esté resuelto, ¿no? Es decir, que yo creo que queda muy bonito, hay cosas sencillitas que se pueden hacer, pero realmente que tengan un impacto grande, pues yo creo que estamos lejos, ¿no? Y que se lleva muchos años dándole vueltas a esto. Sí, yo por añadir, yo creo que en lo que estamos a punto de conseguir personalización es en el matiz que mencionaba Jennifer en su presentación en el panel anterior, sobre la flexibilidad, ¿no? La posibilidad de que cada persona se configure su currículum a partir de los MOOCs disponibles, ¿no? En ese sentido hay cierta personalización, aunque sea de grano grande, ¿no? De grano ancho, a nivel de configurar, poder elegir los cursos de forma flexible decidir cuáles se completan y cuáles no. Bueno, pues son las centrales optativas que tenemos en exacto, los sí, grados, sí, ¿no? sí, en ese yo hago sentido. Esto, yo hago esto. Libre elección, optatividad, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso es efectivamente... Pero a nivel fino, ¿no? Estoy de acuerdo que todavía no estamos lejos, sí. Bueno, es un movimiento que parece que se empieza a dar también en la presencialidad, ¿no? Esta posibilidad de empezar a construir tu propio itinerario, especialmente en algunos países. Lo comentábamos también ayer y parece que está llegando ya a España, algunas universidades que ofrecen esa posibilidad de construirse un poco una línea de aprendizaje a partir de diferentes materias. En Estados Unidos creo que es bastante así, es bastante frecuente construir tu propio aprendizaje a partir de esa optatividad, ¿no? Presencial. Well, just to be clear about what we're talking about, it is true that at Berkeley, a student can design their own curriculum. Working with advisors and working within the department that's going to grant them the degree, they can, even if it's an interdisciplinary program, they can choose which courses that are going to help them meet those requirements and get that degree. But that's an entire curriculum. It's not just one course. So if you're talking about a course as being a single class, I don't know of an example of where a student can't, well, I guess that's not true, because we call them independent studies. So you can sit down again with a faculty member or an advisor and say, yes, this is what I want to learn at the end of this particular class, and I'm going to design what I study myself. I don't know how you would do that in a MOOC, because a MOOC is really a faculty member trying to convey content. I mean, I think the only way you could do it is, again, kind of creating a stable of open education resources and allowing people to access them and maybe telling them this open educational resource will help you achieve this particular skill or will help you gain this particular knowledge. And if you're able to provide them with that much information about the different materials that are available, then they could extract those and create their own course. But that's the only way I could think of how it could be done. Okay. I don't know. Yeah. Anyway, creo que de alguna manera es un punto de confluencia. Es decir, a pesar de que hay un poco un vacío alrededor de esta cuestión, o sea, de cómo hacerlo, cómo no hacerlo, sí que creo que hay unas líneas marcadas y que posibilitan hasta cierto punto esa creación individual del propio estudiante, y creo que empieza a ser común en las universidades presenciales. De alguna manera confluye, como decía, con lo que se está haciendo con los MOOCs. Entendedme también un poco la distancia, pero mi percepción es esa, ¿no? Que cada vez vamos más hacia eso. Y
Yo, si os parece, abriría un poco, bueno, lo he abierto desde el inicio, pero somos tímidos en esta sala. Ahora sí, ahora no sale nadie de aquí hasta que no se formulen algunas preguntas. Habían algunas cuestiones pendientes que habían quedado. Eva, habías comentado ya. Yo decía que tenía 3 preguntas, algunas se han ido respondiendo a lo largo de la mañana. También he recogido algunas ideas que manda la gente y acabo de retuitear también una cosa muy oportuna que me parece que no ha salido hablando del Open Data, que hemos postergado el debate para ahora, que es justamente los datos que damos, los datos personales, ¿no? Carlos ha comentado algo de la política de FutureLearn, pero quizás los datos personales de los alumnos, la información personal, que también iría al terreno del Open Data. Pero bueno, aparte de estos resúmenes, yo tengo una cuestión pendiente en la cabeza, que sobre todo ya que tenemos colegas americanas de prestigiosas y muy bien posicionadas universidades en los rankings, en los international rankings, lo que quería preguntar es si veis que en algún momento el factor MOOC puede entrar dentro de los criterios de la visibilidad de las universidades, porque ya hay algunos rankings internacionales que sí que están teniendo como indicador, además de tener premios Nobel y esas cosas que todas las universidades tenemos, tener 200 millones de publicaciones y todas esas cosas, además de esos indicadores que también están teniendo en cuenta la visibilidad de las instituciones a través de repositorios abiertos. ¿Creéis que en algún momento los MOOCs pueden ser tan impactantes como para condicionar la posición de los rankings de las universidades a nivel internacional? It will depend, of course, on who's doing those rankings, whether the organization decides to make that a factor. But it more indirectly, I suspect it will happen already, because if you find that because you've put out MOOCs and had wide participation in them, even the people who drop out have at least seen a course from your institution, they've seen a faculty member, maybe they've done a little bit of it, enough to get a feeling for it, and decide this isn't for me right now, but boy, that was impressive. So if that were to lead to a higher number of applications from very strong students from countries who previously had not applied, or people who teach the MOOC find that all of a sudden they have lots of graduate students who want to work with them, or they find that, and we've had a couple of faculty who have proposed, as they were doing proposals for research funding, most research funded in the United States has a requirement that you have an educational component. They're offering to make the MOOC the educational component, so that might make them get more grants. So the factors that you already judge about exclusivity of your students, research funding, things like that, could end up impacting that, even if nobody lists MOOC as a specific reason for ranking. We don't know that yet, but it's possible. I don't always understand what measures people use to determine rankings of universities. And I know that Berkeley is frequently ranked very high amongst a lot of different graduate programs, particularly. And if it's just, enrollment and placement of students after they graduate, or the number of graduates, or the research grants that people get, I'm not sure what exactly it is. So whether or not MOOCs would make a difference in that, I think has to do with what you would be measuring. Now, if faculty who are participating in MOOCs are making significant changes to the way they teach, and the outcomes then are very positive, and that can somehow be measured, then I think that it would have some kind of impact on rankings. But at this point, it's such a small number of people who are participating in creating MOOCs that, it would be a drop in the bucket. But in the future, maybe that's true. But again, it would be what you're measuring. Just providing MOOCs, I don't think is a measure of quality. Yeah. ¿Más cuestiones? ¿Más aspectos que queráis plantear, discutir, debatir, reflexionar? No sé.
Hola. Bueno, yo soy Javier Bravo de la Universidad de Estancia de Madrid y bueno, ayer estuve hablando con Lynn acerca del esfuerzo que se necesita para crear un MOOC. Entonces, la pregunta va dirigida a ti, Manel. Tú has dicho que estás coordinando 5 MOOCs a la vez. Un MOOC, ¿cuánto te supone en horas de trabajo de coordinación? No me refiero a el profesor que tiene que hacer los contenidos, sino la coordinación que tienes que hacer tú con, bueno, pues con el distribuidor de los contenidos, con el plató de los vídeos, todo ese tipo de cosas. Gracias, Javier. Me preguntas cuántas horas o cuántas vidas me requiere. No, la verdad es que es un proceso complejo y esta es una recomendación que creo que no hago yo simplemente, sino toda la universidad cuando diseñó ya esta estructura, que es que trabajéis en grupo y que la responsabilidad de la coordinación sea una responsabilidad de delegación sobre este equipo. Sería incapaz de cuantificar las horas, no lo puedo decir porque es cierto que la diferente índole de cada MOOC te lleva a dedicar más horas en una que en otro. A veces hay profesores que no necesitan tanto soporte en un ámbito y en cambio lo necesitan en otro. Pero sí que es cierto que es un proceso muy complejo y que requiere estar muy encima, asesorar, sobre todo ahora al inicio, asesorar a todas las unidades que están formando parte de ese núcleo central para que salga todo. No lo expliqué exactamente el otro día, pero nosotros somos una unidad bastante extensa, está toda la parte de CRAI involucraría yo creo que a casi todas sus figuras, o sea, desde biblioteca a un servicio que tenemos nosotros que se llama La Factoría, que se dedica justamente a ayudar a los docentes con los recursos didácticos, a los técnicos, que además hoy están aquí también ayudándonos, hoy se saltan una parte de MOOCs, algunos de ellos, digamos, a los técnicos, a la unidad de comunicación también para hacer difusión, etcétera, los traductores, es decir, es un equipo muy complejo. Está Silvia también metida en el equipo ayudándonos en todos estos aspectos de propiedad intelectual. Insisto, sería incapaz de cuantificarlo, pero creo que sí que es importante, si asumís ese reto, que penséis en cómo crear una estructura que permita esa horizontalidad y teniendo un par de piezas que puedan coordinar todo esto. Si no, yo me temo que puede ser difícil, a menos que se opte por algo totalmente distinto, por un sistema mucho más de do it yourself, ¿no? Mucho más autogestionador, mucho más autocreador de esos contenidos. No sé si te respondo un poco. Siento ser tan abstracto, pero realmente me cuesta cuantificar las horas. Yo querría añadir simplemente que obviamente estamos empezando y obviamente ahora nos están surgiendo muchas cosas y, por ejemplo, no lo he comentado ayer, no lo comenté ayer y lo comento ahora, como formo parte del grupo de trabajo de propiedad intelectual de la línea 2 de Revium, tenemos de objetivo este año y espero que lo consigamos y si no, como mucho el año que viene, queremos proponer unas pautas para lo que es las cosas que hemos de tener en cuenta de propiedad intelectual y también de derechos de imagen, porque también tiene su parte en este tema del material audiovisual. Entonces, es importante esto, que todo lo que vayamos haciendo lo vayamos compartiendo porque todos estamos empezando, todos estamos en ello y unos tenemos unas experiencias en unos temas porque nos salen unos MOOCs sobre unos temas determinados, otros sobre otros y entonces nos ayuda mucho que entre todos pues vayamos poniendo en común nuestras experiencias porque esto también nos facilita la labor a todos. Sí, además me había dejado un par de unidades fundamentales. Una de ellas la comenté ayer, el CQUID. Para nosotros es la unidad pedagógica que está haciendo una labor, yo creo que además de muy buena, descomunal en horas de trabajo, inversión y asesoría de los propios profesores. Y la otra son los estudiantes en prácticas. Habíamos comentado hace nada que teníamos estudiantes de traducción e interpretación en este programa, tanto con Coursera como con nosotros mismos.
Y al lado de estos estudiantes de traducción están los estudiantes de comunicación audiovisual, los estudiantes de publicidad y relaciones públicas en todo lo que compete pues, a la difusión, la distribución, etc. Y después estudiantes de ingeniería en sistemas audiovisuales que se encargan pues, más de la parte de implementación, etc. Es cierto que ahora mismo, como estamos empezando, aparecen muchos problemas, incluso estamos estableciendo las competencias de cada uno de ellos. Salió ayer, creo que lo comentó justamente Marcé, decía que hemos creado recientemente una secretaría técnica digamos que se ha adjudicado a precisamente la factoría, esta unidad dentro del CRAI, y que consideramos que es necesaria, ¿no? Alguien que cuando sale el MOOC responda a las cuestiones técnicas, esté en contacto con la plataforma, etcétera, ¿no? Es interesante contemplar toda esta estructura. Sí. ¿Había alguna pregunta más? Sí, adelante. Yo quería proponeros un cambio y ponernos en la piel del estudiante, y quiero proponeros 3 preguntas a Davinia, a Silvia y a Carlos. Davinia, ¿existe un trivago de MOOCs? Silvia, ¿no crees que el estudiante cuando se registra un curso tiene el tema de como las preferentes, ¿sabes? Cuando firmabas con la Caixa y no sabías muy bien qué estabas firmando. Y para Carlos, el tema del Learning Analytics, ¿se ha pensado que puede informar al propio estudiante cómo aprende? O sea, directamente informarme a mí, Ángels, que estoy llegando a tiempo a las actividades, que estoy dando una respuesta correcta, que estoy participando en... No quiero Big Data, quiero que me informes a mí cómo estoy progresando en mi proceso de aprendizaje. Muy bien. Comienzo con mi pregunta. Hay varias iniciativas que tratan de construir ese trivago para MOOCs. La que ya se puede utilizar, es operativa, es la que mantiene Open Education Europa en su portal, que mantiene un registro con la información más básica de todos los MOOCs que se están ofertando en Europa, en este caso. No es un trivago completo, ¿no?, a nivel mundial, pero bueno, al menos sí que mantiene el registro de todos los MOOCs y cuáles están abiertos en un momento dado. De hecho, ahora su compromiso es que cada mes publicará qué MOOCs están comenzando en ese mes concreto en Europa, para que se pueda hacer una búsqueda un poco más fina. Bueno, lo que me toca a mí, sí, o sea, entiendo lo que nos estás comentando, pero sí que es verdad que existen unas legislaciones que intentan proteger al usuario, sobre todo a nivel europeo. Cuando tú te registras, es obvio que una de las cosas que has de mirar, es obvio, que has de mirar qué harán con tus datos. No, pero ya he comentado antes que un tema muy importante que se está tratando también a nivel de los móviles es que se ha de informar al usuario, se ha de informar sobre qué datos vamos a recoger de ellos y qué uso se le va a dar. Y de hecho, por ejemplo, si te matriculas, te registras en Miríada, te dice el uso que puede hacer la universidad de esos datos y qué otros usos no puede hacer y qué usos puede hacer la plataforma. Si necesitamos recoger más datos pues, para hacer todo este tipo de estudios, es necesario que informemos para que el individuo sepa exactamente qué va a pasar. Luego también existen estas técnicas de anonimización de datos, ¿no?, que es lo que hace que esos datos tuyos pasen a ser anónimos y se pueda trabajar con ellos, ¿no? Y es otro punto que se ha de trabajar para que podamos un poco pues, hacer todos estos trabajos de investigación. Pero sí que es importante y es un tema que a nivel europeo está muy por encima de la mesa. Se está trabajando a ver cómo se puede proteger los intereses de todos los particulares y cómo podemos proteger los datos, porque nos encontramos en esta sociedad que la tecnología permite que se pueda saber de una manera muy fácil pues, en qué sitio estamos, qué estamos haciendo en cada momento y tal. Y entonces pues, es un tema candente y que se está trabajando pues eso, para proteger los dos intereses, ¿no? Mi pregunta. Lo que has mencionado casi está más relacionado con el tema de gamification, ¿no? Ludificación, ¿no? Porque ahí hay bueno, pues, recompensas por hacer algo bien, puede haber tablas de clasificación, leaderboards, para ver cómo estoy en comparación con los demás,
aunque hay que tener cuidado porque a veces las tablas de clasificación pueden ser disuasorias, ¿no? Si yo veo que estoy aquí abajo y los demás estoy ahí arriba, pues ya lo dejo, ¿no? Y entonces pero hay técnicas también para evitar esto, por ejemplo, que las tablas sean relativas. Yo en comparación con los que están parecidos a mí, con lo cual yo estoy aquí el tercero, pero aunque esté el 27.000 en comparación con otro. Es decir, que hay muchas técnicas ahí que pueden dar efectivamente una información útil al estudiante para ver dónde tiene que enfatizar, dónde puede mejorar. Efectivamente, está relacionado con la analítica, pero es para el estudiante. Nuevamente, bueno, pues claro, hay que leer, en relación con la pregunta anterior, hay que leerse la letra pequeña también. Eso es lo malo, que es muy pequeña. Muy bien. Tenemos que ir acabando. Había dos preguntas, no sé si las podemos hacer rápidamente. Gracias. Hola, yo al revés, voy a dar un pequeño saltito para atrás con lo de los derechos de autor. A ver si entre Manel y Silvia me podéis ayudar. Me alegro un montón que la línea 2 esté trabajando sobre audiovisual, porque muchos profesores quieren utilizar en sus clases fragmentos ya me voy directamente a cine norteamericano, ¿vale? Entonces, si vosotros estáis preparando un MOOC sobre series, ¿qué vais a hacer? O sea, ¿de qué manera vais a utilizar fragmentos de obras para poder ilustrar esas series? ¿O vais a intentar utilizar algunas de las pautas que creo que es que además no encajarían ninguna? Porque ni dominio público, ni Creative Commons, amparo en un límite en el de la docencia, ni siquiera es en el aula virtual, o sea, es en las aulas presenciales, o te pones detrás la pantalla y lo haces de otra manera. Pero lo de los enlaces, como no lo hagas a Series Junkie o a Zombie dándole de alta al que sea, y finalmente la autorización expresa es titular, ya ahí sí que hemos dado con EGAE o Mediaset o la HBO, que entiendo que no es el caso. Entonces, a ver, si tú quisieras utilizar, ¿cómo lo arreglaríais? Sí, en este caso se aplica el derecho de cita que comentábamos ayer. Tú puedes incluir dentro de tu vídeo, del que está explicando el profesor, puedes introducir fragmentos de obras. Lo que pasa que es lo que decía, hay que vigilar que no estamos solo en un entorno español, sino que estamos en un entorno internacional. Por ejemplo, en Coursera te recomienda directamente, porque las pautas, que no se utilicen películas, no se utilicen series, que no se utilicen canciones populares, dice, bueno, digamos pop, pero obviamente si tú estás trabajando, estás haciendo una docencia concreta, que estás comentando y trabajando sobre ese producto. Otra cosa es que tú estés hablando de, no sé, sobre ingeniería y dices, ay, mira, hay un fragmento de una serie que trata de que yo que sé, saca un coche que me interesa, ¿no? Esto ya es más secundario. Pero cuando estás trabajando que tu elemento de análisis es la propia serie, puedes justificar un fragmento que lo puedas reproducir en ese mismo vídeo, siempre que esté integrado, como digo, dentro de lo que es el vídeo y el profesor lo comente, lo utilice realmente para dar docencia, o sea, para explicar algo en función, o sea, referente a ese vídeo. O sea, que el derecho de cita nos sirve para estos casos. Y el fair use, ya digo, hay que mirarlo con lupa, pero se puede utilizar, se puede llegar a justificar que reproduzcas esta tipología de obras. Sobre todo, te digo, cuando es el curso que está analizando, que está trabajando este tipo de material. Sí, solo un apunte periférico, que es el curso ya está en marcha, se llama La tercera edad dorada de la televisión, está en Miríada, los profesores son Carlos Escolari y Jordi Carrion, por si alguien lo quiere seguir. La última pregunta, me sabe mal dejaros sin... vamos un poquito rápido para no consumir más tiempo, pero... Bueno, pienso que es muy rápida, pero ha hecho un comentario Lynn que me ha parecido muy interesante respecto a los MOOCs que ellos tenían y que en concreto una empresa como Yahoo los había utilizado y les pagaba a sus trabajadores bueno, pues la matrícula o el certificado, ¿no? Que es muy interesante porque puede ser un abanico amplio de decir, oye, se puede reutilizar los MOOCs como formación a nivel empresarial, no solo a nivel individual, o sea, que se utilice para la formación en diferentes empresas, en función de las materias y del interés de los distintos MOOCs. Me ha parecido muy interesante. Y, bueno, antes de la respuesta, felicitar a las traductoras, que han estado unas traductoras magníficas, y, bueno, simplemente... It's not just Duke MOOCs. Yahoo has, and I'm pretty sure it's not just Coursera, I think it's both Coursera and edX, and they've said that if you choose to take a course and you do all the work and you get the certificate, they will pay you back.
I'm guessing that the completion rate for Yahoo employees is much higher than the general completion rate, because not only, you know, are they choosing to do the certificate, but they're going to get reimbursed if they do it successfully. There are some other, I know with edX, there are several companies where they have worked out arrangements with them to say, we will help develop some courses that fit your employees' needs, and then you encourage your employees to take it and sign up for the certificate. Udacity is another company that's been working very hard on developing courses that fit corporate needs so that they can do corporate training through the MOOC format too. I mean, one thing that we know about students, and this is a very interesting thing in thinking about completion as well, we know that there are some students who take the course once without getting a certificate, without paying for anything, and then go back and retake it to get the certificate. So that's really kind of an interesting thing. At first somebody said to me, well, isn't that cheating? And then another person said, well, wait a minute, here you have mastery learning. You have a student saying, I might have to do this course twice. I know of at least one student in one of our courses who said, I'm taking it for the third time, and this time I'm gonna get it. That's a remarkable amount of persistence. And we don't let students in regular university do that. And if you think about that, why is it that we would say to somebody, unless you learn this information between September and December, if you don't learn it in that time frame, we give you a bad grade, you don't get credit, maybe you lose money. Maybe if we let the person have a second try, they would be very successful. Why is it that we view that as something that wouldn't be right? So I think it's going to make us think a lot about, if you need a little bit of training on the job, you just do it when you need it. If you want to take a course 2 or 3 times till you master it, go ahead. This is going to shake everything up. Muy bien. Muchas gracias. Pues en otro contexto diríamos que se nos acaba el tiempo. En este diremos que el tiempo es infinito porque continúa a través de las redes sociales, las diferentes plataformas. La idea es que continuemos alimentando un poco este debate a través de los otros recursos que nos ofrece el propio sistema. Muchas gracias a todos los ponentes. Realmente creo que habéis contribuido a hacer de este espacio de reflexión un espacio realmente de excelencia, diría. Muchas gracias también a todos los que habéis intervenido y a los que no habéis intervenido, a los que habéis estado atendiendo y escuchándonos y habéis incluso alimentado ese debate fuera, comiendo en los pasillos, etcétera. Yo creo que vosotros también habéis contribuido a mantener ese nivel del que hablábamos. Y es tiempo ahora, de hecho, de avanzar a algunas conclusiones. Si os parece, hacemos cambio de ponentes en la mesa. Gracias por la asistencia. Invitamos a la mesa a Mireia Trencs, la vicerrectora de docencia.